Antes de empezar, suscríbete al canal y deja tu like. Me ayudas muchísimo a seguir trayendo más contenido. Ahora sí, comencemos. Una hermosa estudiante transferida se unió a nuestra clase hoy, y tenía exactamente el mismo nombre que yo. Nuestra profesora de danza suspiró. Tenemos 2 Chloes ahora. ¿Cómo deberíamos distinguirlas? Zack, mi amigo de la infancia, fue el primero en levantar la mano. Sonrió con suficiencia, su voz destilando frialdad. Fácil, señorita Gable. La nueva es la Chloe ligera. La vieja puede ser la Chloe pesada. Por cierto, señorita Gable, ya ni siquiera puedo levantar a la Chloe pesada. ¿Puedo tener una nueva pareja? Toda la sala estalló en carcajadas. Mi rostro ardía mientras me aferraba a la tela de mi leotardo. Pero en aquel entonces, yo era confiada. Pensé que Zack solo estaba siendo el mismo bromista de siempre. Después de todo, las parejas de baile necesitan años para desarrollar química. Y Zack y yo habíamos estado bailando juntos hasta la selección para el baile grupal de la próxima exhibición anual. Sin pensarlo 2 veces, Zack tomó la mano de Chloe Brown. Esta exhibición es muy importante, dijo con desdén. Vienen representantes de Juilliard. No es como nuestros recitales habituales de la escuela secundaria. Dejar que alguien así hoy suba al escenario solo avergonzaría a nuestra escuela. Y así de simple, fui eliminada de la lista de la presentación. Pero me negué a rendirme. Empecé a limitar mi dieta casi a 0 hasta que me desmayé en el estudio de danza. Un chico que no conocía abrió la puerta de la enfermería. Me miró y dijo, «Si una bailarina no puede apreciar su propio cuerpo, nunca podrá bailar desde el corazón. Déjame enseñarte cómo lucir tu cuerpo». Al segundo siguiente, giró y saltó frente a mí. Su técnica era más profesional que la de cualquier profesor de danza que hubiera visto. Durante la clase de danza, la señorita Gable anunció de repente una noticia emocionante. Para la exhibición anual de este año, los directores de admisiones de la escuela Juilliard estarán aquí. Van a seleccionar a un estudiante destacado para una beca completa. Un intensivo de verano de 1 mes en Nueva York. El estudio estalló en emoción. Dios mío, Juilliard, ¿lo dices en serio? Eso era básicamente un boleto dorado para ser admitido temprano. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Juilliard había sido mi sueño desde que tengo memoria, y ahora la oportunidad estaba justo frente a mí. Nuestra pieza grupal, Chasing Light, será el momento culminante de la exhibición, continuó la señorita Gable. Los directores de Juilliard lo verán todo. Quien tenga el mejor desempeño tendrá las mayores posibilidades de ser elegido. La chica nueva, Chloe Brown, de repente levantó la mano, mirando a la señorita Gable con grandes ojos de perrito. Señorita Gable, como me acabo de transferir aquí, todavía no tengo pareja. ¿Significa eso que no puedo participar en la exhibición? La señorita Gable parecía preocupada. Bueno, Chloe, tu situación es un poco complicada. Como compartíamos exactamente el mismo nombre, la profesora había empezado a llamarnos por nuestros apellidos. Ella era Brown, yo era Miller. Los otros estudiantes han estado emparejados durante mucho tiempo. No sería justo romper los dúos establecidos. Además, acabas de llegar y aún no estás familiarizada con la coreografía de Chasing Light. ¿Qué te parece si observas y aprendes esta vez? Prometo darte prioridad para la próxima exhibición. Los ojos de Chloe Brown se llenaron inmediatamente de lágrimas. Algunos chicos en la parte de atrás parecían con el corazón roto y se apresuraron a consolarla. Justo en ese momento, una voz familiar cortó el ruido. «Señorita Gable, yo seré su pareja». Levanté la cabeza de golpe. Era Zack. Sin siquiera mirarme, repitió. «Seré la pareja de Brown para la exhibición». El estudio se quedó en completo silencio. Todas y cada una de las miradas se volvieron hacia mí. Me levanté abruptamente, mirando a Zack con total incredulidad. ¿Y qué hay de mí? La señorita Gable frunció el ceño, mirando de Zack a mí con clara vacilación. Zack, ustedes han sido parejas. Su química es inigualable. La exhibición es demasiado importante como para cambiar de pareja a última hora. ¿Estás seguro de esto? Completamente seguro, respondió Zack con frialdad. Quiero bailar con Chloe Brown. Ella es disciplinada. Estoy seguro de que su técnica es mucho mejor que la de Chloe Miller. Además, finalmente volvió su mirada hacia mí, con esa familiar y desagradable sonrisa burlona. Con la figura actual de Chloe Miller, ponerla en el escenario sería una vergüenza. ¿Qué pasa si los directores de Juilliard piensan que nuestra escuela solo exhibe a las peores? Duras burlas y risitas resonaron en la sala.
Me quedé paralizada, mis dedos agarrando el dobladillo de mi falda con tanta fuerza que se pusieron blancos. Está bien, es suficiente, dijo Chloe Brown en voz baja. Señorita Gable, ¿qué le parece esto? Chloe Miller y yo podemos tener una competencia justa. Quien alcance el peso objetivo podrá presentarse. La señorita Gable sacó una balanza y alineó a todos. Uno por uno, los bailarines subieron. 118 libras, 115 libras, 123 libras. Los números se mantuvieron consistentemente en los bajos 110 y 120. Tomando una respiración profunda, me subí a la báscula de metal. La pantalla digital parpadeó antes de fijarse en un número. 152 libras. Vaya. El dramático jadeo de Zack resonó con fuerza en todo el estudio. Se cubrió la boca con horror fingido. Con razón no podía levantarte. ¿Más de 150 libras? En serio, Miller. ¿Estás intentando aplastarme por completo? El salón de clases volvió a estallar en carcajadas. La expresión de la señorita Gable se amargó y me frunció el ceño. Chloe Miller, tu peso está en efecto por encima del límite para una bailarina. Sabes cuál es el estándar profesional. Ve a casa y hazte cargo de ello. Deja de ser perezosa. Me quedé allí completamente entumecida y asentí. Siguiente, llamó la señorita Gable. Chloe Brown subió a la báscula con gracia. Un jadeo colectivo llenó la sala. Dios mío, solo 110 libras. Eso es muy ligero. Chloe, ¿cómo mantienes una figura tan perfecta? Chloe Brown se sonrojó. No hay ningún secreto, de verdad. Solo comer menos y practicar más. Después de todo, la danza es el arte de expresar la belleza. Hizo una pausa, lanzando una sutil mirada burlona en mi dirección. Si ni siquiera puedes controlar tu propio peso, ¿cómo puedes decir que amas bailar? El estudio se quedó en silencio por un segundo antes de que una ola de asentimiento inundara la sala. Exactamente. Chloe Brown es asombrosa, tan hermosa y disciplinada. Incluso la señorita Gable sonrió, mirando a Chloe Brown con pura admiración. Luego, volvió su mirada fría y desaprobadora hacia mí. ¿Escuchaste eso? Ambas estudian danza, pero ella no solo tiene un cuerpo perfecto, tiene la actitud correcta. Chloe Miller, tu técnica es sólida. Pero, ¿de qué sirve la técnica si tus líneas se ven así en el escenario? El público juzga primero con los ojos. Chloe Brown tomará tu lugar para la exhibición. Bajé la cabeza, mis uñas clavándose tan profundamente en mis palmas que sacaron sangre. Durante el resto de la clase, todos se emparejaron para practicar Chasing Light. Me dejaron de pie sola en la esquina, luciendo como una patética marginada. La voz entusiasta de Zack llegó hasta mí. No te preocupes, Chloe. Conmigo como tu pareja, vamos a ser los dueños de ese escenario. Después de la escuela, me escabullí al viejo estudio de danza abandonado y bailé una y otra vez. Me negaba a aceptar esto. Había practicado Chasing Light durante 6 años. Cada paso, cada latido estaba grabado en mis huesos. No podía simplemente dejarlo ir. En el fondo persistía una patética pizca de esperanza. Quizás si Zack y Chloe Brown no conectaban, todavía tendría la oportunidad de bailar con él. Sin una pareja que me levantara, imaginé sus manos en mi cintura, saltando por los aires por mi cuenta. Mi ropa de práctica estaba empapada en sudor, mis pantorrillas sufrieron calambres y mis rodillas palpitaban de dolor. Pero no me detuve. Solo el agotamiento extremo podría adormecer la humillación que me devoraba viva. Practicar así solo arruinará tu cuerpo. Una voz fría y tranquila resonó desde la puerta. Sobresaltada, me di la vuelta. Un chico alto y apuesto estaba apoyado en el marco de la puerta observándome. Me resultaba extrañamente familiar, pero no podía ubicar dónde lo había visto antes. Esto es un dúo. No conseguirás la fluidez adecuada practicando sola, dijo. Me quedé helada. Murmurando un rápido perdón, agarré mi bolso y salí corriendo de la habitación. Cuando llegué a casa, tiré el bolso y me encerré en mi habitación. Mi mamá llamó y entró con un tazón de sopa caliente. Cuando vio la guía de pérdida de peso extrema en mi escritorio, su rostro se entristeció. Mides 5'10" y pesas 152 libras, Chloe. ¿Por qué diablos estás tratando de perder peso? Soy demasiado pesada, murmuré. Mi pareja no puede levantarme. Mi mamá abrió la boca para discutir, pero al ver mi rostro obstinado, simplemente suspiró con impotencia. A partir de ese día, comenzó mi dieta extrema. Durante días, sobreviví con nada más que un pequeño desayuno. En la tarde del 5.º día, mientras practicaba en el estudio,
La habitación de repente dio vueltas y todo se volvió negro. Extendí la mano a ciegas y agarré a Zack para estabilizarme. Yo, no me siento bien. Jadeé. Zack me empujó de inmediato. Deja de actuar. Tienes una figura muy ancha. ¿Cómo podrías estar enferma? Choqué contra la pared. Mis extremidades se sentían como gelatina. Una risa burlona resonó desde arriba. Oh, ya entiendo. ¿Estás intentando hacerte la frágil y débil como Chloe Brown? Ella es naturalmente delicada, Miller. Tú solo te ves ridícula tratando de copiarla. Los compañeros de clase que estaban alrededor se rieron por lo bajo, tapándose la boca con las manos. Antes de que pudiera siquiera explicar, mi visión falló por completo y me derrumbé. Cuando me desperté, estaba acostada en una camilla en la enfermería. Zack estaba sentado en una silla cercana, deslizando la pantalla de su teléfono. ¿Me trajo cargando hasta aquí? Una oleada de emociones complicadas inundó mi pecho. Zack tenía una boca desagradable, pero cuando las cosas se ponían mal, siempre era él quien aparecía. Justo como cuando éramos niños, y me llamaba tontita mientras me recogía del pavimento. Pensé en empezar a hablar. Pero tan pronto como Zack me escuchó moverme, levantó la vista con una mirada de puro disgusto. ¿En serio necesitas perder peso, Miller? Eres muy pesada para el baile. Cargarte hasta aquí casi me rompe la espalda. Las palabras murieron en mi garganta. Sentí como si me hubieran arrojado un balde de agua helada sobre la cabeza. Cada onza de calidez se desvaneció. Miré hacia abajo, la vergüenza y el dolor obstruyendo mi pecho. Esta es una sala de recuperación. Bajen la voz. Una voz fría sonó desde la puerta. Levanté la vista para ver al chico del estudio de danza abandonado. Si ya terminaron de hablar, por favor váyanse. La paciente necesita descansar. Zack frunció el ceño. Se puso de pie y salió furioso. La habitación se quedó en silencio. El chico se acercó, su expresión suavizándose un poco. Tu nivel de azúcar en sangre cayó en picada. ¿Has estado omitiendo tus comidas? Agaché la cabeza. Estoy tratando de perder peso. Me preparé para que él también se burlara de mi tamaño. En cambio me miró con intensa sinceridad. Si una bailarina no puede apreciar su propio cuerpo, nunca podrá bailar desde el corazón. Lo miré fijamente. Atónita, sacó su teléfono y rápidamente escribió algo. Este es un plan de alimentación saludable. Necesitas comer 3 veces al día, proteínas y carbohidratos en el desayuno, un almuerzo normal y menos carbohidratos en la cena. Pero no te prives de comida, no te pones en forma sin comer. Bailar requiere fuerza. Mis ojos ardieron con lágrimas contenidas. Gracias. Además, te vi practicando sola el otro día. Hizo una pausa, clavando su mirada en la mía. Si quieres, puedo ser tu pareja. Mis ojos se abrieron de par en par. ¿Bailas? Puedo manejar un dúo simple, dijo casualmente. Dudé por un segundo antes de asentir. En este punto no tenía nada más que perder. Su nombre era Julian Brooks. En el momento en que se paró a mi lado y colocó su mano en mi cintura, me puse rígida. Su postura era impecable. Aún más impactante fue su increíble sentido del ritmo. Sin ninguna práctica previa, se coordinó perfectamente con mis movimientos. Cuando llegamos al levantamiento, me tensé instintivamente. Siempre que bailaba con Zack, él gruñía, ponía los ojos en blanco y se quejaba de lo pesada que era. Con el tiempo, había desarrollado el terrible hábito de encogerme durante los levantamientos, aterrorizada de ser una carga. Pero las manos de Julian eran firmes y seguras contra mi cintura. «Abre tu cuerpo, déjate volar», ordenó. Me preocupa ser demasiado pesada», admití, avergonzada. Él dejó escapar una suave risita. Si un bailarín no puede levantar a una pareja de 152 libras, no tiene por qué estar en un escenario. Me quedé helada, mirándolo a los ojos. No había juicio, ni molestia, solo una certeza tranquila y tranquilizadora. Respiré hondo, arqueé completamente la espalda y salté. Me atrapó sin esfuerzo. En ese solo momento, nuestra coordinación se sintió tan natural. Fue como si hubiéramos estado bailando juntos toda la vida. Durante el mes siguiente, seguí la guía de nutrición saludable de Julian mientras practicaba en secreto el dúo con él en el estudio abandonado después de hora. Pronto, llegó el día de la exhibición anual. El auditorio estaba repleto. Los representantes de Juilliard se sentaron en el frente y en el centro, en la sección VIP. Cuando entré, al verme, Zack se burló. «¿Qué estás haciendo aquí?» Antes de que pudiera responder, la jefa del departamento de danza, la decana Vance, entró. Sus ojos se iluminaron cuando me vio. «Chloe Miller,
Haznos sentir orgullosos ahí afuera esta noche. La señorita Gable intervino rápidamente. Decana Vance, en realidad, Chloe no se presenta esta noche. La sonrisa de la decana se desvaneció. ¿No se presenta?, preguntó incrédula. Es la mejor bailarina de su año. ¿Por qué no está en el escenario? La señorita Gable explicó con torpeza. Su pareja solicitó un cambio. Como es un dúo y ella no tiene pareja, tuvo que ser retirada. El rostro de la decana Vance se oscureció al instante. Fulminó con la mirada a Zack, que estaba cerca. Tú eres la pareja de Miller, ¿verdad? Ustedes dos trabajaron juntos durante 6 años. ¿Cómo pudiste hacer una jugada como esta justo antes de la exhibición? Zack se cruzó de brazos, luciendo completamente arrogante. Decana Vance, la pareja es una elección. No hay ninguna regla que diga que tengo que estar atado a ella para siempre. Encontré una mejor pareja, y tengo derecho a elegir con quién me presento. Nadie puede obligarme. La decana Vance estaba roja de ira. En ese momento, la voz del locutor resonó desde el escenario. A continuación, nuestra última presentación de la noche, Chasing Light. Zack me sonrió con burla. Dado que el programa está establecido, eres peso extra, Miller. Si tienes tantas ganas de presentarte, ve a buscar a tu propio chico. Se inclinó, susurrando con malicia. Pero como no puedes, quítate del camino. No arruines nuestro espectáculo. Los otros bailarines detrás del escenario susurraban y miraban. Mi garganta se apretó y me mordí el labio para evitar llorar bajo el peso de sus juicios. Gracias, decana Vance. El espectáculo está comenzando. Debería irme, susurré, mis piernas temblando mientras me daba la vuelta para salir. Espera. Una voz tranquila y autoritaria cortó el parloteo. Julian salió de la multitud, caminando directamente hacia mí. Me miró, con una suave sonrisa dibujándose en sus labios, y extendió la mano. No te preocupes, yo seré tu pareja. El silencio que siguió fue absoluto. Zack fue el primero en reaccionar. Soltó una carcajada seca, mirando a Julian de arriba abajo con ese desprecio tan suyo que ya me resultaba tan familiar como una cicatriz. ¿Tú?, repitió, con la boca torcida en una media sonrisa. ¿Y tú quién eres exactamente? Julian no le respondió de inmediato. Mantuvo la vista en mí, la mano extendida, esperando. Solo cuando yo coloqué mi mano sobre la suya se volvió tranquilamente hacia Zack. Alguien que sabe levantar a su pareja sin quejarse, dijo en voz baja. Un murmullo recorrió el corredor trasero del escenario. Vi cómo la mandíbula de Zack se tensaba. Chloe Brown, que estaba de pie detrás de él con su leotardo perfectamente planchado y sus zapatillas impoluta, frunció el ceño con delicadeza, como si la situación le causara una leve incomodidad y no una alarma genuina. La decana Vance nos observó a los dos con ojos entrecerrados. ¿Estás inscrito en el programa de danza de esta escuela?, le preguntó a Julian. Sí, decana. Me incorporé al principio del semestre. Artes escénicas. Concentración en danza contemporánea. La decana asintió despacio, evaluándolo. ¿Y conoces la coreografía de Chasing Light? La conozco, respondió simplemente. Zack resopló con desdén. Eso es imposible. Llevamos meses ensayando esa pieza. No puedes simplemente aparecer 5 minutos antes y pretender que estás listo. Se cruzó de brazos y me miró directamente, con esa sonrisa que siempre usaba para hacerme sentir pequeña. ¿Y tú, Miller, de verdad vas a subir al escenario así? ¿Con alguien que ni siquiera pertenece a esta clase? ¿Vas a hacer el ridículo delante de los directores de Juilliard? Apretando los dedos alrededor de la mano de Julian, respiré hondo. Eso lo decidirán ellos, dije, sorprendiéndome de la firmeza en mi propia voz. La decana Vance miró al locutor, que asomaba nerviosamente por una cortina lateral. Deles 2 minutos más, ordenó con calma. Necesito ver algo primero. Nos condujo a un espacio libre detrás del escenario, una franja despejada entre bastidores y cajas de iluminación. Julian me soltó la mano y se colocó frente a mí, adoptando la posición de inicio de Chasing Light, con una naturalidad que me cortó la respiración. La misma postura que Zack tardó 6 meses en perfeccionar. Los mismos ángulos de brazos, el mismo peso distribuido sobre el pie derecho. Mi corazón latió con fuerza. Comenzamos. No había música, solo el ruido apagado del auditorio al otro lado del telón. Pero Julian contaba internamente, y yo lo sentí. No con palabras, sino con la presión de sus manos, con el leve desplazamiento de su peso, con la anticipación milimétrica de cada giro mío. Cuando llegamos al primer levantamiento, no me tensé. Por primera vez en años, no me tensé.
Me dejé volar. Cuando volvieron mis pies al suelo, la decana Vance tenía los labios apretados, pero sus ojos brillaban. Bien, dijo solo eso. Luego se volvió hacia la señorita Gable, que observaba desde un costado con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Esta pareja se presenta esta noche. La señorita Gable abrió la boca. Decana, el programa ya está establecido. Cambiar las parejas ahora podría afectar la cohesión general de la pieza y... El programa se ajusta. La interrumpió la decana sin levantar la voz. Esta es mi decisión. Un silencio pesado cayó sobre el corredor. Vi cómo la señorita Gable apretaba la mandíbula pero bajaba la cabeza. Vi cómo el rostro de Zack pasaba del desprecio a algo más oscuro, más difícil de nombrar. Chloe Brown le puso una mano en el brazo con expresión de preocupación cuidadosamente calculada. Zack, susurró, lo suficientemente alto para que todos escucháramos. No importa, vamos a ser increíbles de todas formas, y cuando los de Juilliard nos vean a nosotros, ni siquiera van a recordar que ella estuvo en el escenario. Él asintió, recuperando la compostura con una rapidez que me resultó casi admirable. Esa fue la primera vez que entendí que Zack no era solo cruel por impulso, era estratégico. Sabía exactamente cuándo atacar y cuándo retroceder. Me lo guardé en algún lugar dentro del pecho, como una nota mental. En los minutos que siguieron, mientras nos preparábamos entre bastidores, sentí cada mirada sobre mi espalda. Los otros bailarines, mis compañeros de años, me observaban con una mezcla de curiosidad y algo parecido a la lástima. Nadie se acercó a desearme suerte. Nadie excepto una chica del coro, Maya, que me apretó el brazo brevemente al pasar y murmuró: «Brea la Chloe». Fueron las 2 palabras más generosas que escuché en semanas. Julian se puso a mi lado. «¿Estás lista?» Miré hacia el telón cerrado. Al otro lado, el auditorio lleno. Los directores de Juilliard en la primera fila. El sueño de toda mi vida a unos metros de distancia y una vida entera de humillaciones empujándome desde atrás. «No», admití en voz baja. Él me miró de lado. «Bien, así es exactamente como debe sentirse». No entendí qué quiso decir en ese momento. Solo lo entendería después. Mucho después. Cuando todo ya hubiera terminado. Porque esa noche, mientras el telón comenzaba a abrirse lentamente y las luces del escenario nos bañaban con su calor cegador, ocurrió algo que ninguno de los dos había anticipado. La música comenzó. Y Zack, parado a 3 metros de mí, me miró directamente a los ojos y sonrió. No era una sonrisa nerviosa ni de rivalidad. Era la sonrisa de alguien que ya sabe cómo va a terminar todo. En ese instante, una certeza fría se instaló en mi estómago. Él tenía un plan. Los primeros 8 compases de Chasing Light pertenecían a Zack y a Chloe Brown. Nosotros esperábamos en el lateral izquierdo del escenario, en la penumbra, mientras ellos tomaban el centro bajo los focos. Y debo admitir que lo hacían bien. Chloe Brown se movía con esa ligereza suya, esa gracia que el público siempre confunde con talento cuando en realidad es solo geometría. Huesos pequeños, líneas largas, nada que defiende el peso de la gravedad. Zack la elevó en el primer levantamiento y el auditorio respondió con un suspiro colectivo. Sentí el viejo aguijón familiar, ese que ya conocía de memoria. «No la mires a ella», dijo Julian en voz muy baja, sin apartar los ojos del escenario. «Mira el espacio que vamos a ocupar». No entendí qué quería decir hasta que lo miré a él. Tenía los ojos fijos en el centro del escenario, no en los bailarines que lo ocupaban, sino en el espacio vacío alrededor de ellos. Como si ya estuviera viendo la coreografía que nosotros íbamos a dibujar allí. Como si el escenario ya le perteneciera. Respiré. Miré el espacio. Y por primera vez en toda la noche, dejé de tener miedo. Entonces ocurrió. Zack estaba ejecutando el giro doble que precedía al segundo levantamiento, el mismo que habíamos practicado juntos cientos de veces. Lo conocía con los ojos cerrados. Sabía exactamente que en el giro, el pie derecho carga el 70% del peso, que el impulso viene del hombro izquierdo, que si algo falla es siempre en la transición entre el primero y el segundo giro. Vi el momento exacto en que decidió hacerlo. No fue un accidente. El pie de Zack se desplazó 2 centímetros hacia la izquierda, calculadamente, y chocó con el talón de Chloe Brown. Ella perdió el equilibrio con un pequeño grito ahogado. Zack la sostuvo antes de que cayera, con una expresión de alarma perfectamente ensayada, y el movimiento quedó como un tropiezo accidental. El público ni siquiera notó la mecánica. Solo vio a Zack reaccionando a tiempo, como un héroe.
pero yo lo vi. Y Julian también. Eso fue... Empecé. Sí, respondió él, sin una sola sílaba de sorpresa. Chloe Brown continuó bailando, pero algo en su pisada había cambiado. Una leve irregularidad, casi imperceptible. Zack la había desestabilizado justo lo suficiente para que el resto de su actuación quedara medio tono por debajo de lo que podría haber sido. Y en una audición para Juilliard, medio tono es toda la diferencia del mundo. La crueldad de eso me dejó sin palabras durante un segundo. Luego llegó nuestra entrada. Julian tomó mi mano y me miró. No me dijo nada. No necesitó hacerlo. Caminamos hacia la luz juntos. Hubo un instante, justo cuando pisé el escenario y los focos me golpearon de frente, en que todo el ruido interno desapareció. La humillación de semanas. El número en la báscula. Las carcajadas del estudio. La voz de Zack diciéndome que era una defecio. Todo se fue como agua entre los dedos. Solo quedó la música. Solo quedó el movimiento. Bailé. Bailé como no lo había hecho en años, quizás como nunca antes, porque Julian no me permitía encogerse. Cada vez que mi cuerpo buscaba hacerse pequeño por reflejo, su mano en mi cintura me lo impedía, sin fuerza, sin violencia, simplemente recordándome que había espacio para mí allí, que tenía derecho a ocuparlo. En el primer levantamiento, abrí el cuerpo completamente. Me arqueé hacia atrás, extendí los brazos, y por una fracción de segundo quedé suspendida en el aire bajo los focos con el auditorio entero debajo de mí, como un mar oscuro. No escuché los aplausos en ese momento. Solo los sentí en el pecho. Cuando el número terminó y el telón cayó, el silencio entre bastidores fue diferente al de antes. La clase entera nos miraba, pero ya no era la mirada de antes, esa mezcla de lástima y curiosidad. Era otra cosa. Algo que yo no supe nombrar de inmediato, pero que reconocí en el cuerpo antes que en la mente. Maya se acercó la primera, con los ojos brillantes. «Chloe», dijo, y no agregó nada más. Solo eso. Zack no se acercó. Estaba de espaldas, hablando en voz baja con la señorita Gable, y por el ángulo de sus hombros supe que algo lo había contrariado. «Bien». Julian se inclinó levemente hacia mí. «¿Ves esa mujer de traje azul en la primera fila? La del cabello blanco». Miré hacia el auditorio a través de un pliegue del telón. La vi. Una mujer de unos 60 años, espalda recta, cuaderno en la mano, ojos fijos en el escenario con la intensidad de alguien que está midiendo algo invisible. «Es la directora de admisiones de Juilliard», dijo Julian, «y te estuvo mirando a ti todo el tiempo». Me quedé helada. «¿Cómo lo sabes?» Sonrió apenas, esquivo, y no respondió. Era la segunda vez que hacía eso. La segunda vez que yo sentía que Julian Brooks sabía más de lo que decía, que había algo en él que yo todavía no había terminado de ver. Esa noche, de camino a casa, repasé mentalmente cada segundo de nuestra actuación, y entonces lo recordé. Algo que Julian había dicho semanas atrás, la primera tarde que ensayamos juntos en el estudio abandonado, cuando le pregunté cómo conocía tan bien la coreografía de Chasing Light. Había dudado un momento antes de responder. «La vi una vez», había dicho. «Una sola vez. Me bastó». En aquel entonces no le di mayor importancia. Ahora, esa respuesta me volvió con otra textura, con otro peso. Una sola vez le bastó. ¿Quién era Julian Brooks en realidad? La respuesta llegó 3 días después, de la manera más inesperada. No fue Julian quien me lo dijo. Fue Maya, que apareció en mi casillero antes de la primera clase con el teléfono en la mano y una expresión que no sabía si era asombro o pánico. «Chloe, tienes que ver esto». Me mostró la pantalla. Era una publicación de una cuenta de danza con casi 2 millones de seguidores. El video era de la exhibición, tomado desde el auditorio por alguien en las últimas filas. La calidad era mediocre, el ángulo no era perfecto, pero se veía todo. Se veía el levantamiento. Se veía el momento en que yo me abrí completamente bajo los focos. Y se veía, si uno sabía dónde mirar, el instante exacto en que el pie de Zack se desplazó hacia Chloe Brown. El video tenía 400.000 reproducciones. Los comentarios eran una mezcla caótica. Algunos hablaban de mi actuación, muchos hablaban del tropiezo. Unos cuantos, los más observadores, hablaban de algo más. Ese no fue un accidente. Vean el pie del chico en el segundo 0:47. Lo ralenticé. Lo hizo a propósito. ¿Quién es la chica del levantamiento? Alguien consígame su nombre. Me quedé mirando la pantalla sin poder hablar. ¿Quién grabó esto?, pregunté finalmente. Maya se encogió de hombros. No sé, pero ya lo vio todo el mundo.
Ese mismo día, durante el ensayo de rutina, la atmósfera en el estudio era distinta. Podía sentirlo en cuanto empujé la puerta. Conversaciones que se cortaban a medias. Miradas que se desviaban demasiado rápido. La señorita Gable tenía una expresión que yo nunca le había visto. Algo entre la incomodidad y el cálculo, como alguien que está recalibrando sus posiciones en tiempo real. Zack estaba en el centro del estudio, estirando, con esa postura suya de siempre, como si el mundo fuera un escenario diseñado para él. Pero algo en su mandíbula estaba más apretado que de costumbre. Chloe Brown estaba sentada en el banco del fondo, con los auriculares puestos y la vista en el suelo. Cuando levanté los ojos hacia ella, me encontré con su mirada por un segundo, solo un segundo, antes de que volviera a bajar la cabeza. Julian llegó 10 minutos tarde. Entró sin prisa, dejó su bolsa en el rincón de siempre y se sentó a mi lado durante los ejercicios de calentamiento. No mencionó el video. No mencionó nada. Simplemente comenzó a estirar como si fuera un día cualquiera, y yo empecé a sospechar que para él, en cierto modo, lo era. La señorita Gable dio inicio a la clase con una voz un poco más tensa que lo habitual. Antes de comenzar, tengo un anuncio. Recibí esta mañana una comunicación de la decana Vance. Hizo una pausa mirando sus notas. La directora de admisiones de Juilliard ha solicitado información de contacto para 2 estudiantes de la exhibición del viernes. El estudio se inmovilizó. Zack Calloway, dijo la señorita Gable, y Chloe Miller. El silencio que siguió fue de un tipo muy específico. El tipo de silencio que no es ausencia de sonido, sino presencia de demasiadas cosas no dichas al mismo tiempo. Vi cómo Zack procesaba la información. Vi el momento exacto en que su expresión pasó del shock a algo más controlado, más peligroso. Porque Zack era así. Nunca perdía el hilo. Nunca se dejaba llevar por la emoción más de 2 segundos seguidos. Era lo que lo hacía tan difícil de enfrentar. Era también, comprendí en ese instante, lo que lo hacía tan fácil de subestimar a los demás. Se acercó a mí después de clase con esa sonrisa de siempre, como si nada hubiera cambiado entre nosotros. «Felicitaciones, Miller», dijo, y su voz sonó casi sincera. «Merecido». No respondí. «Oye», continuó, bajando un poco la voz, «sobre lo del viernes, yo no quería que pasara así. Las cosas se complicaron. Ya sabes cómo es esto. La presión, Juilliard, todo eso te vuelve loco». No era personal. Lo miré durante un momento largo. Sí era personal, Zack. Su sonrisa no se movió, pero algo detrás de sus ojos sí. «Chloe». Y lo del pie tampoco fue un accidente. Ahí sí. Ahí la sonrisa se fracturó, solo por un segundo, antes de reconstruirse. «No sé de qué estás hablando», dijo con calma. «Ya lo sé», respondí, y me di la vuelta. Fue la primera vez en años que le di la espalda a Zack Calloway, sin sentir que necesitaba algo de él. Esa tarde, Julian me esperaba en el estudio abandonado. Cuando entré, estaba practicando solo una secuencia que yo no reconocía, algo distinto a Chasing Light, algo más complejo, con una técnica que pertenecía a otra categoría por completo. Me detuve en la puerta. «¿Dónde estudiaste?», pregunté directamente. Dejó de moverse. Se quedó en silencio por un momento, y luego se sentó en el suelo de madera y apoyó los codos en las rodillas. «En la Academia Nacional de Danza de Seúl», dijo. 3 años. Luego 1 año en el Conservatorio de París. Me quedé quieta. «¿Por qué estás aquí?» «Porque mi padre tiene una empresa aquí y le pedí que me dejara terminar el año escolar antes de decidir qué hacer después. Y porque...» hizo una pausa corta. «Porque vi a una chica practicando sola en un estudio abandonado a las 7 de la tarde, poniéndose en riesgo real de lesionarse, y no pude simplemente seguir caminando. No supe qué decir. ¿Sabes quién es esa mujer de traje azul?», pregunté después de un momento. «La directora de admisiones. Se llama Margaret Holloway», dijo Julian. «Lleva 22 años seleccionando bailarines para Juilliard. Publicó un ensayo hace 4 años que se llama El peso como presencia. Habla de cómo la industria de la danza ha confundido durante décadas la delgadez con la habilidad y el volumen con la debilidad». Me miró. Es una de las razones por las que aceptó venir a esta exhibición en particular. Algo se acomodó dentro de mi pecho, como una pieza que finalmente encontraba su lugar. «¿Cómo sabes todo eso?». Él esbozó esa media sonrisa suya. «Investigo antes de actuar». Volví a casa esa noche con una claridad que hacía semanas no sentía. Pero cuando abrí el correo electrónico antes de dormir, encontré un mensaje sin asunto,
enviado desde una dirección que no reconocí. Solo había una línea. Disfruta tu momento. Mañana. Todo cambia. No había nombre. No había firma. Lo leí 3 veces, con el teléfono quieto en mis manos, mientras el cuarto se quedaba en silencio a mi alrededor. Y supe, con una certeza que no necesitaba explicación, quién lo había enviado. A la mañana siguiente, el mensaje ya no importaba. Lo que importaba era lo que encontré cuando llegué al edificio de administración antes de la primera clase. Zack, de pie frente a la puerta de la decana Vance, con la señorita Gable a su lado. Hablaban en voz baja, pero bastó con ver la postura de Zack para saber que no estaba allí para disculparse con nadie. Estaba ejecutando su plan. Me detuve a distancia suficiente para no ser vista y escuché. No por debilidad, por estrategia. Porque algo que aprendí ese mes, ensayando con Julian en un estudio abandonado mientras el resto del mundo dormía, fue que el momento de actuar no siempre es el primero que se presenta. La grabación está editada, decía Zack con voz segura y tranquila. Cualquiera puede ver que fue un accidente. Pero eso no es lo más importante. Lo que quiero que sepan es que la chica nueva, Julian Brooks, tiene antecedentes de competencia desleal. En su academia en Seúl fue descalificado de 2 competencias por comportamiento antideportivo. Si Juilliard está considerando a alguien de ese entorno, ¿tiene documentación de eso?, preguntó la decana Vance en un tono completamente neutro. Puedo conseguirla. ¿La tiene ahora? Una pausa. No, pero... Entonces no tenemos nada que discutir esta mañana. La puerta de la oficina se abrió desde adentro, y la mujer de traje azul, Margaret Holloway, apareció en el umbral. No parecía sorprendida de ver a Zack allí. Parecía, más bien, como alguien que ya conocía el guión de esta escena antes de que comenzara. Joven, dijo mirando a Zack directamente. Llevo 22 años en esto. He visto bailarines extraordinarios destruirse a sí mismos intentando hundir a sus competidores. Y he visto bailarines sin ningún respaldo institucional llegar más lejos que cualquiera porque simplemente siguieron bailando. Hizo una pausa. ¿Sabe cuál es la diferencia entre unos y otros? Zack no respondió. Los primeros creen que el talento es un recurso limitado, que si otro brilla, ellos oscurecen. Sus ojos no parpadearon. Los segundos saben que el escenario es grande, y que la única competencia real es con uno mismo. Se volvió hacia la decana Vance. ¿Podría llamar a Chloe Miller a su oficina? Me gustaría hablar con ella antes de que comience el día. Escuché mis propias pisadas en el corredor como si pertenecieran a otra persona mientras caminaba hacia la oficina de la decana. Zack pasó a mi lado sin decir nada. Por primera vez desde que lo conocía, no tenía ninguna sonrisa que ofrecerme. Solo ese perfil suyo, tenso y quieto, la primera grieta real en la armadura que había construido durante años a costa de los demás. No sentí triunfo. Sentí algo más tranquilo que eso, algo más parecido a la justicia. Margaret Holloway me ofreció una silla y se sentó frente a mí. Vi tu actuación el viernes, dijo. Vi también todo lo que sucedió antes de que salieras al escenario. No pregunté cómo, solo asentí. ¿Cuánto tiempo llevas bailando? 12 años. ¿Y cuánto tiempo llevas creyendo que tu cuerpo es un problema que resolver? La pregunta me golpeó en algún lugar que no esperaba. Tardé un segundo en responder. Demasiado, dije en voz baja. Ella asintió, sin suavizar ni endurecer la expresión. Chloe, lo que vi el viernes no fue solo técnica. Técnica tiene mucha gente. Lo que vi fue a una bailarina que salió al escenario después de semanas de humillación sistemática y eligió bailar desde un lugar verdadero. Eso no se enseña. Eso o lo tienes o no lo tienes. Apoyó los codos en el escritorio. Quiero ofrecerte el intensivo de verano en Juilliard. El cuarto se quedó completamente quieto. Sentí que necesitaba decir algo, pero ninguna palabra era suficientemente grande para el espacio que esa frase había abierto en mi pecho. 12 años. 12 años de clases y recitales y ensayos, y una báscula de metal, y la voz de Zack, y el número 152 en una pantalla digital, y ahora esto. Una mujer de traje azul, diciéndome que yo era exactamente lo que Juilliard estaba buscando. ¿Por qué yo? Pregunté, porque necesitaba escucharlo con palabras concretas. Porque el mejor bailarín no es el que nunca cae, dijo Margaret Holloway. Es el que cae, lo procesa, y vuelve al escenario sin fingir que no ocurrió. Eso requiere honestidad. Y la honestidad, en el arte, es todo. Cuando salí de la oficina, Julian estaba apoyado en la pared del corredor,
como si hubiera sabido exactamente cuánto tiempo iba a durar esa reunión. ¿Y bien? Preguntó. Lo miré. Pensé en el estudio abandonado, en sus manos firmes en mi cintura, en la primera tarde que me dijo que una bailarina que no puede apreciar su propio cuerpo nunca podrá bailar desde el corazón, en todas las cosas que yo había necesitado escuchar y que el mundo se había negado a decirme hasta que llegó alguien que simplemente decidió decirlas. Juilliard, dije. Él sonrió. No fue una sonrisa grande, no fue eufórica, fue la sonrisa de alguien que siempre supo que iba a pasar. Lo sé, dijo. ¿Cómo? Porque te vi bailar. Esa noche, sola en mi cuarto, entendí por fin algo que había pasado semanas sin querer ver. Zack nunca fue el problema central. El problema era que durante años yo le había entregado el poder de definir lo que yo era. Cada comentario suyo, cada burla de la señorita Gable, cada número en una báscula, todo había funcionado porque yo había decidido, en algún momento sin darme cuenta, que ellos sabían más sobre mí que yo misma. Pero la noche de la exhibición, bajo esos focos, con las manos de Julian en mi cintura y el auditorio entero en silencio, yo había elegido otra cosa. Había elegido creerme a mí misma. Y resultó que eso era suficiente. Más que suficiente. A veces el único peso que necesitas soltar no está en la báscula. Está en la voz que te convenció de que tenías que subir a ella para saber cuánto vales. Y para ti que llegaste al final de esta historia, no olvides comentar aquí abajo qué te pareció, suscríbete al canal y si puedes, dale apoyo al video y hasta la próxima. Gracias.